Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva clase de este curso de Introducción a la Filosofía. Esto es Filosofía desde cero, y en este curso nos estamos enfocando a los pensadores, a los filósofos antiguos, griegos y escuelas helenísticas. En esta ocasión nos toca finalizar con la metafísica de Aristóteles. La metafísica de Aristóteles, que es tocada en 2 capítulos por Morente, y te preguntarás por qué le dedica 2 capítulos a esta obra y a este pensador. Bueno, pues esto tiene que ver mucho con que Aristóteles es un poquito más complejo que Platón, es un poquito más extenso, es un poco más difícil de entender y debido a ello ocupa un mayor espacio, ¿no? Ya te imaginarás la complejidad o el gran tamaño de filosofía que tiene Immanuel Kant en la modernidad, varios siglos después, por lo que Morente le dedica más o menos 5 o 6 capítulos en el libro. Pero bueno, no te quiero asustar antes de tiempo, quedémonos aquí con Aristóteles, en su momento ya veremos Kant poco a poco, en el siguiente curso que va a ser enfocado a la modernidad, a la filosofía moderna, que ya va a ser una filosofía mucho más cercana a nosotros, que nos va a resultar mucho más entendible y que vamos a ir, va a ser un poco más largo ese curso por la cantidad de autores que vamos a ver, pero que va a ser como muy provechosa para tener ya una visión completa de la historia de la filosofía. Por ahora, quedémonos con Aristóteles y con su metafísica realista, ¿no? ¿Por qué se llama metafísica realista? También te estarás preguntando. Bueno, no sé si recuerdas que hablamos de la postura realista que utilizamos, que llevamos a cabo en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, presuponiendo o afirmando de manera inconsciente muchas veces que los objetos que están a nuestro alrededor existen independientemente de nosotros, que el mundo está ahí en sí y por sí, que el mundo, a pesar de que nosotros muriéramos, seguiría ahí. Esta es la visión ingenua, realista, que normalmente utilizamos, ¿no? Tanto filósofos como no filósofos. Pues bien, el realismo metafísico de Aristóteles significa una metafísica que, por su mismo nombre, por estar más allá de la física, trata de entrar en la estructura del ser, que, como sabemos, Aristóteles la veía como lógica, como algo que podemos conocer, nos podemos adentrar a la estructura del ser y conocerlo, mientras hablamos de un ser en sí, de un ser que está allá afuera, un mundo que está allá afuera. Aristóteles no se preguntaba si lo que estaba a nuestro alrededor era producto de nuestra imaginación, si las cosas que estaban a nuestro alrededor dependían de nuestra mente o nuestra mente las creaba, sino que daba su existencia por sí y en sí. Y esta existencia está estructurada mediante ciertas categorías que vamos a ver hoy, las cuales nosotros podemos concebir, nosotros podemos conocer la realidad que existe en sí y por sí. Esta es la metafísica realista, la que piensa que la existencia de las cosas es real independientemente de nosotros. Y bien, ahora empecemos con las categorías. Las categorías aristotélicas son como esa estructura que tiene el ser, esa estructura que tiene la realidad, el mundo, el universo, la existencia. Y estas categorías organizan al mundo, ¿no? Son los predicados que podemos decir de seres, de sustancias. Yo puedo decir varias cosas de este escritorio, que es color como beige, que es duro, que es, espero, sea de madera. Esta multiplicidad de predicados, de posibles predicados, se engloban en categorías. Estas categorías son las que permiten que nosotros conozcamos al mundo, y el mundo está ordenado así. Estas categorías van a ser un tema fundamental en la historia de la filosofía, porque van a tener primeramente el carácter de ser como lo más intuitivo, lo más inmediato, es decir, que nosotros antes de pensar en las categorías ya las estamos utilizando, al igual que toda la gente que no estudia filosofía, hablamos de las cosas diciendo predicados, utilizamos el lenguaje para decir cosas de las cosas. Entonces va a ser como la manera más elemental en la que el mundo se organiza. Así lo ve Aristóteles. Esto va a tener ciertas repercusiones. Por ejemplo, volviendo a Immanuel Kant. Immanuel Kant también utiliza categorías, pero ya no como
categorías estructurales del mundo que está allá afuera independientemente de nosotros, sino como funciones de nuestra mente para organizar ese mundo. Kant, en cambio, verá las categorías como unas funciones mentales de lo que recibimos ante nuestros sentidos, y nuestra mente es la que organiza así el mundo. Si el mundo está o no organizado de esa manera, mediante categorías, eso no lo podemos saber, ya que de por medio está nuestra mente, nuestros conceptos, y fuera de nuestra mente no podemos saber nada. Esta no es la visión de Aristóteles. Aristóteles cree que realmente el mundo es como lo vemos. El mundo es como lo vemos, y el mundo está estructurado mediante estas categorías. ¿Cuáles son estas categorías? Bueno, primeramente es la sustancia. La sustancia, que se puede entender de diferentes maneras. Una como sustancia que lo sostiene todo, como el ser. Otra como diferentes sustancias de manera individual, y es que en realidad a la totalidad del mundo no la vemos más que como diferentes sustancias individuales alrededor del mundo, de las cuales podemos predicar algo. En este sentido, el término sustancia se entiende como aquello de lo que podemos predicar algo, ¿no? Aquello que podemos afirmar que es. Un hombre es una sustancia porque decimos, eso es un hombre, eso es un caballo, eso es un libro, eso es una actriz, esa es una mala película. Entonces, la sustancia también se pueden entender como esta combinación, como esta unión entre materia y forma. Es decir, este micrófono tiene una materia que es plástico con un poco de metal, y tiene una forma que es redonda con unas letras que ustedes no están viendo porque lo ven de espaldas. Tiene cierta forma, ¿no? La conjunción de materia y forma. Esa es una sustancia. Esas son las sustancias que vemos individuales en el mundo. Después tenemos cantidad. Cantidad. ¿A qué se refiere con esto? No únicamente a la cantidad de las sustancias, sino también en toda cantidad que podemos predicar de algo. Por ejemplo, la cantidad de centímetros que mide una persona, la cantidad de ojos que tiene, todas esas cantidades son, o el término cantidad es otra categoría mediante la cual está estructurado el mundo, ¿no? La cualidad, que son todas estas cosas de cómo es la cosa que estamos viendo, de la que estamos hablando, si es bonita, fea, si es blanca, si es negra, si es porosa, etcétera, etcétera. La relación, que esta categoría tiene que ver entre más bien un concepto entre dos objetos. Por ejemplo, la relación entre la cámara y yo en una cierta distancia, en un mismo espacio. La relación que hay entre un servidor y los demás vecinos en la colonia, etcétera, etcétera. El lugar, que es muy fácil de entender, el lugar que se tiene en un espacio, por ejemplo, esa cámara enfrente de mí, yo enfrente de esa cámara, este escritorio enfrente de mí, este techo que ustedes no alcanzan a ver arriba de mí, y espero el techo que esté arriba de ustedes, porque pues no tener techo es difícil. Tiempo, también el lugar que tenemos en el tiempo, y también todas las intuiciones que podemos tener acerca del tiempo, presente, pasado, futuro, años, horas, días, segundos, minutos, etc. Acción, que es lo que hace esencialmente esa cosa. Por ejemplo, esta cámara, su acción es grabar o tomar fotografías, ¿no? Este micrófono es tomar audio, grabar audio. Esta luz, que ahora sí tiene batería, alumbrar. Esa es la acción de la sustancia, ¿no? Y la pasión, que este término de pasión quizás nos resulte muy conflictivo porque es traducido del griego de una noción muy, muy, muy específica, pero significa aquello que la sustancia sufre también, lo que la sustancia padece. Por ejemplo, un hombre padece la muerte, como lo dice el autor, o padece una enfermedad, o padece también de deseo, etcétera, etcétera. Entonces ya podemos observar aquí que el mundo está estructurado mediante estas categorías según Aristóteles. El mundo se organiza de esta manera. Y estas son las categorías que según él utilizamos de manera muy muy intuitiva conforme el mundo está organizado, tanto que pues ni siquiera habíamos pensado en ellas y a pesar de ello ya las utilizábamos, ¿no? Antes de ver este video seguramente ya las utilizabas, al igual que antes de saber del pensamiento de Aristóteles.
Pero no se queda únicamente ahí, sino que también Aristóteles afirma que hay potencia y acto en las distintas cosas. Potencia y acto significa simplemente un antes y un después en lo que la cosa va a ser. Potencia es simplemente lo que la cosa puede ser, posibilidad. Eso tiene que ver con la palabra potencia, ¿no? Yo en potencia soy quizás un maestro. Espero algún día estar en un salón de clases, ¿no? Bueno, por ahora soy maestro virtual. Pero en potencia soy un maestro en un salón de clases. En potencia en una muy baja potencia soy un atleta de alto rendimiento. Tengo esa posibilidad de ser. En potencia puedo ser eso. Al igual que una semilla, en potencia es un árbol. Ahora bien, la potencia no siempre llega al acto. ¿Qué es el acto? El acto es ser lo que se puede ser. Si yo digo de bebé era en potencia un niño, después cuando era niño en acto. Cuando yo era en potencia un adulto, actualmente ya soy un adulto en acto. Si te fijas, acto tiene que ver mucho con actualidad. Actualmente soy lo que podía ser. Entonces, cuando yo soy lo que estaba dentro de mis posibilidades, cuando yo en lugar de poder ser maestro ya soy maestro, significa que estoy actualizando mis potencias. Pero no siempre se llega a actualizar esas potencias. Por ejemplo, yo puedo aplastar una semilla y esta semilla, que en potencia era un árbol, no va a llegar a ser un árbol. También si yo en potencia podía reproducirme y alguien llega y me golpea en mis genitales, de tal manera en que quede infértil, ya no puedo reproducirme. Entonces, las cosas tienen potencia y acto. Estas sustancias que vemos en la realidad, que están organizadas mediante categorías, tienen potencia y tienen acto. Y las causas van a ser las posibilitadoras para que se pase de una potencia a un acto, ¿no? Las causas además van a posibilitar que el mundo ande como anda, ¿no? Y bien, entramos en uno de los problemas más fundamentales en filosofía, entramos en uno de los términos más básicos, más utilizados, de los que más se ha debatido en toda la historia de la filosofía hasta nuestros días. La palabra causa. Quizás tú de niño, al igual que muchos niños, se preguntaban ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta cosa? ¿Por qué mi padre actúa así? ¿Por qué esos hombres están pateando una esfera? ¿Por qué, hablando de fútbol, por qué esa invasión a ese país se produjo? ¿Por qué se produjo el exterminio nazi? Cuando somos niños, tenemos esta sed de saber las causas, ¿no? ¿Por qué? Somos como imparables, todo el tiempo estamos preguntando ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque apenas nos estamos como identificando, porque apenas nos estamos como aclimatando a este conjunto de causas y efectos que nos rodean, que en la realidad están actuando todo el tiempo, ¿no? Están sucediendo. Después, conforme va pasando el tiempo, los adultos nos ignoran cada vez más, entonces aprendemos a dejar de preguntarnos por qué, obtenemos un trabajo mediocre y nos volvemos dependientes de los ansiolíticos, ¿no? Es cierto, me estoy proyectando, pero conforme pasa el tiempo, quizás ya nos vamos como familiarizando, ya no nos asombramos tanto, y eso es lo que necesitamos al filosofar, ¿no? Preguntarnos por qué. Y Aristóteles tenía esta pregunta, ¿por qué? El porqué de las cosas, quería ir al porqué último de las cosas. Mediante la palabra por qué, mediante la pregunta por la causa, es que llega también a su teoría del motor inmóvil, ¿no? ¿Cuál es la causa primera? De ahí se deriva la palabra también de filosofía primera, el término de filosofía primera, que va a ser la metafísica, que se pregunta por las cosas primeras, por aquello que fue primero que nada, primero que todo, ¿no? Y entonces Aristóteles, en este suceso que es la realidad, no únicamente encuentra categorías que la estructuran, sino también causas que posibilitan que los sucesos sucedan, ¿no? Que todo este cambio esté en un continuo suceder, que toda la realidad esté cambiando constantemente. ¿Qué es lo que posibilita eso? Pues las causas. Los cuatro tipos de causas que Aristóteles enlista.
Y bien, empecemos por la causa material. La causa material es simplemente la materia que posibilita, que causa que la cosa sea lo que es. Por ejemplo, un mueble de madera es causado materialmente por la madera misma, algunos clavos de metal, etcétera, etcétera. Nosotros como seres humanos somos causados por carne, huesos, vísceras, un poco de popó, etcétera. Es simplemente la materia que posibilita y que causa que una sustancia sea lo que es, que se actualice. Al igual que pueden haber causas materiales que causen nuestra muerte, ¿no? Por ejemplo, una bala de metal, un piano que nos aplasta, un auto que nos avienta, o el coronavirus. La causa formal, que es como la estructura, la forma, la esencia, que posibilita que algo sea lo que es. En nuestro caso, la forma de ser humano, ¿no? La forma de ser humano es la que causa que nosotros tengamos esta formita. Los 4 brazos, los ojos aquí, un aparato reproductor, a veces más pequeño, a veces más grande, a veces diminuto, también cabello, cierto ojo de color y sobre todo racionalidad, aunque a veces no la mostramos. También la causa del caballo en su aspecto formal, en su formita, es la esencia del caballo, ¿no? Está como este significado que el caballo es esencialmente que hace que tenga esa estructura, que tenga esa boca tan alargada, que tenga unos ojos grandes y un poco a los lados, que te pueda golpear de manera mortal, etc. La causa eficiente, que es aquello que hace que sea lo que podía ser. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un material en potencia es un edificio, el constructor es la causa eficiente, la causa que hace actualizarse esa potencia y que convierte el material en edificio, ¿no? Un partido de fútbol que todavía no empieza es comenzado por la causa eficiente del árbitro y los jugadores que comienzan a jugar, ¿no? Es decir, los que hacen que suceda algo. Y la causa final, que es aquello para lo cual eso está hecho, ¿no? La causa final, por ejemplo, de una semilla sería ser un árbol que dé frutas. La causa final de que tú estudies este curso es que tú aprendas acerca de los filósofos antiguos, ¿no? La causa final de un servidor es quizás, algún día ser maestro o algún día, trabajar en McDonald's y ser un esclavo más, ¿no? Esa es la causa final, aquello hacia lo que tiende algo a ser. Y ello causa que esa cosa llegue a ser eso, ¿no? Esa es la causa final. Entonces, recapitulando un poco acerca de una concepción que vimos en el capítulo anterior, en la clase anterior, Dios, como iniciador del mundo, genera este ser que es Él mismo, que se piensa todo el tiempo. ¿Por qué se dice esto? Bueno, porque es un ser, es una realidad que nos rodea, que está estructurada racionalmente, que está estructurada como si una inteligencia la hubiera hecho, que está estructurada mediante categorías, mediante causas que nosotros podemos abrazar, ¿no? Entender, comprender, aprender. Entonces, por ello es que la realidad necesariamente tuvo que tener una causa inteligente, una causa primera inteligente, que es un Dios inteligente y es un motor inmóvil que, como ya vimos en la clase anterior, es inmóvil porque si fuera móvil sería materia y por ello también es inmaterial. Y la materia es lo que siempre está en movimiento y lo que ya es causado, ¿no? Entonces, Aristóteles veía así la realidad, como una realidad independiente de nosotros. Aunque nosotros ya no estemos aquí, la realidad va a seguir ahí, con sus estructuras, con sus categorías, con sus causas y con su correr del tiempo. Sin embargo, en la modernidad esto va a dar un giro, pero esto ya lo veremos en el siguiente curso. Cabe nada más hasta ahorita resumir eso, que Aristóteles veía así al mundo y esta es la distancia que tiene con Platón. Los dos son realistas, sí, pero Platón daba la realidad existente en sí por sí a las ideas en el Topus Uranus, mientras que todo esto era una mera copia barata e ilusoria de las ideas que realmente existían en otro mundo trascendente a nosotros. En cambio, Aristóteles veía al mundo que nos rodea aquí, mediante nuestros sentidos, frente a nosotros,
como lo existente en sí y por sí, organizado de manera racional, de manera inteligente. Entonces, aquí ya podemos más o menos hacernos una idea de cuáles eran las diferencias y cuáles eran las similitudes entre Platón, Aristóteles y Parménides. Los tres ven que la realidad tiene una manera inteligible de ser. Nosotros podemos captar la realidad mediante nuestra inteligencia, tiene cierto orden. Nada más que este orden, en Platón, va a estar esencial y real y va a ser existente en otro mundo. En Aristóteles va a estar en este mundo. Este ser únicamente puede ser y el no ser no puede ser. Estos dos autores adoptan también el principio de identidad y ven a la realidad con unas estructuras ya sean aquí o en otro mundo, fijas, estables, estáticas, que nosotros podemos captar. Nosotros podemos captar esta realidad que está acomodada de manera inteligente. Y muy bien, hemos finalizado con Aristóteles, al menos en esto. Pero recordemos que en la metafísica se tocan muchos otros temas y la metafísica es una de sus obras, una de sus múltiples obras. Ahora bien, ya que tú tengas ganas, puedes ir directamente a la obra de Aristóteles o si se te dificulta mucho, puedes ir a intérpretes de Aristóteles, que te van a facilitar mucho el estudio. Ahora cerramos como este espacio que le vamos a dedicar en el curso al lado de la ontología, al lado de cómo entender al ser. Vamos a pasar ahora a las principales escuelas helenísticas, a las más conocidas. Y estas escuelas helenísticas van a estar enfocadas más bien al lado ético, a nuestra forma de actuar. ¿Por qué nos vamos a dedicar más al lado ético? Bueno, porque estas escuelas principalmente se dedicaron al lado ético, tienen una imagen mucho más relevante en el campo que conocemos como ética y que conocemos como acción ante la vida, que conocemos como manera de actuar correcta, etc. Iniciaremos la siguiente clase con la noción de Aristóteles de prudencia, de término medio, para comprender a estas escuelas. También vamos a recordar, o más bien a traer a colación unas nociones de Sócrates, unas nociones acerca del alma, del cuerpo, de las pasiones, de las necesidades corporales y del placer del conocimiento, etc. Para las siguientes clases ya no te voy a pedir tal cual que leas un texto, va a ser simplemente una exposición, va a ser una exposición de un servidor hacia ti. Y te voy a recomendar algunos textos que tú en otro momento podrás ver, a los que tú podrás acudir en un futuro. Pero ahora sí ya no voy a dejarte tareas, únicamente voy a hacer una exposición de las premisas principales de estas escuelas. Estas escuelas que vamos a ver van a ser fundamentalmente tres, que va a ser el cinismo. Vamos a ver principalmente la figura de Diógenes el perro, Diógenes de Sinope. Después vamos a ver el epicureísmo y la figura de Epicuro. Y después vamos a ver el estoicismo con la figura de Séneca. Ya explicaremos por qué vemos cada uno de estos filósofos, cada uno de estos pensadores. Y vamos a ver cuáles serán las premisas principales de la manera en que debemos de actuar en el mundo de estos grandes personajes en la historia de la filosofía. Pasamos a una parte ya no tan teórica, sino más bien práctica y una parte bastante atrayente, bastante divertida incluso, y también un poco dura. Vamos a hablar de algunas cosillas duras, pero que estoy seguro te van a interesar mucho. Así que nos vemos en las siguientes clases, ya no hay tarea, descansa, y espero que tengas un muy buen día.